¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en el Estadio Gregorio Paniza, más específicamente en el Salón Azul del Club Atlético Rosario del Tala, porque hoy se va a llevar a cabo un almuerzo, reencuentro de uno de los grandes equipos que ha tenido la historia del club, como es la primera división de básquet de Atlético Tala de 1987, pero en realidad, más allá de esa campaña de la cual vamos a hablar en este programa especial, ese equipo estaba compuesto por un montón de deportistas que en su mayoría se iniciaron en la institución, en las inferiores, en la década del 70, que jugaron en primera división durante toda la década del 80, que jugaban en la primera división del básquet, lo hacían en paralelo en la primera división del fútbol. Algunos llegaron hasta la década del 90. Atlético tuvo a mediados de los 80 una experiencia inicial en el profesionalismo que, bueno, después tuvo continuidad dos décadas posteriores, pero allí se plantó una semilla de Atlético en el básquetbol profesional. Así que, bueno, con todos los jugadores de aquel plantel del año 1987 vamos a compartir la previa de un almuerzo recordando una época muy, muy linda del club y que, bueno, que tiene continuidad con esos programas especiales que la institución tuvo en el año 2020 con motivo del centenario. En esas superproducciones, más allá de que tuvieron muchas horas, no se pueden abordar 100 años de historia de un club, así que en esta oportunidad vamos a recordar fundamentalmente al Atlético de los años 80, al Atlético que yo conocí en mi niñez, del cual tengo recuerdos muy especiales, y bueno, ojalá que la pasemos muy bien en esta charla, en este programa especial con aquellos jugadores de 1987. Bueno, siempre tengo un recuerdo de mi infancia allí en los estudios de LT27 cuando se transmitía el programa Deportivamente Hablando, estaba mi tío Ismael Palacio, Edgardo Rivero, y entrevistaban a un joven presidente de 27 años que asumía, fue la primera vez que lo vi a Samuel, justamente en el año 87, hoy estamos compartiendo un programa especial dedicado a ese Atlético del 87, hay que remontarse en la memoria y en los recuerdos 30 años, Samuel. Ante todo, buen día, ¿y qué recuerdos te vienen de ese Atlético? Buen día, Daniel. Y muchísimos recuerdos, ¿viste? Fue una época muy linda, muy distinta a la actual, pero era otro, Atlético era otro, Tala era otro, la sociedad era distinta. Y bueno, yo el 28 de abril del 87 asumí como presidente de Atlético y la Liga Provincial había comenzado un par de años antes. La experiencia del 86 fue una experiencia tremenda, fue el año de los negros, el año de los yanquis, todos los equipos tenían jugadores norteamericanos, también Atlético tenía dos. Fue la primera Liga Provincial que juega Atlético en el 86. Hubo un boom de equipos que participaron de esa liga, lo que obligó a la Federación Entrerriana de Básquet a hacer una especie de reestructuración y para el año siguiente se hicieron dos torneos, la zona campeonato y la zona ascenso. Se fijaron plazas para cada asociación. La Talense, existía la Asociación Talense de Básquet en esa época, el presidente era Faisal Bechir. Una asociación chica tuvo una sola plaza para jugar la zona campeonato. Esa plaza le correspondió a Peñarol, porque Peñarol había salido cuarto en la Liga Provincial del 86, Atlético había salido quinto. Y a nosotros nos tocó entonces jugar la zona ascenso, que creo que se jugó por única vez, creo que no se volvió a jugar. Pero bueno, un torneo lindo, ¿eh? En el 88 se volvió a jugar con 3 equipos, ¿no? Bueno, perfecto, pero en esa ocasión se jugó con 16 equipos y bueno, nos tocó participar de esa Liga Provincial Zona Ascenso, que fue mi primera experiencia. Yo había trabajado en el 86, pero ya no al frente del básquet de primera división, ya en el 87 como presidente sí, me hice cargo de la conducción. Y bueno, ahí juntamos jugadores con lo que teníamos acá en Tala, que no era poco, porque había unas buenas camadas de juveniles y un par de jugadores que ya tenían cierta experiencia en primera. Salimos un poquito por primera vez al mercado a buscar jugadores en Paraná. Caímos en Olimpia. Dardo Blanc, un ex vicegobernador de la provincia, era el presidente de Olimpia. En ese momento Olimpia estaba jugando Liga B. Y bueno, ahí contratamos un par de jugadores, más lo que teníamos, Delio Paniza de técnico, y salimos a disputar esa competencia. Hace poco recordábamos que ese Atlético fue finalista, jugó la Final Four en Chajarí 17, 18 y 19 de diciembre de 1987, y
probablemente haya sido uno de los mejores equipos bueno, previo a esta etapa del siglo XXI, del siglo XX, uno de los mejores equipos de Atlético. Puede ser, era un lindo equipo. Trajimos de Olimpia, lo trajimos a Claudio Retamar y a Marcelo Andreán, y en la segunda fase se sumó Gustavo Agase. Gustavo Agase no arrancó el torneo porque estaba jugando Liga B con Olimpia. Era como el TNA Liga Argentina hoy. Totalmente. Era un jugador de una gran categoría y se sumó para la segunda rueda. Y de acá había jugadores interesantes. Estaba el Vasco Carriague y Sergio González y el Flaco Melchor, que ya eran jugadores de primera, más una camada de juveniles realmente interesante. Checho Larumbe, Alejandro González, Rafael Ciaini, estaba el Chino Barrios, también otro jugador de primera. Un grupo muy lindo conducido por Delio Paniza, que venía de una enorme trayectoria en categorías menores. Hicimos un gran torneo en la fase regular, estuvimos entre los mejores. Y después en el cuadrangular final en Chajarí caímos un poco, jugamos contra equipos de gran nivel, Recreativo, Ciclista y sobre todo la Unión de Chajarí, que era una alianza entre Vélez y Santa Rosa, que tenía un gran equipo con Sergio Gómez, que había sido campeón argentino de minibásquet acá en Tala, justamente jugando para la selección entrerriana, el Chivo Rivero, que era un gran jugador de esa época. Y bueno, finalmente terminamos el año con un cuarto puesto y si bien había 3 ascensos, como 2 de los equipos, los 2 de Paraná, decidieron no jugar la zona campeonato el año siguiente, finalmente Atlético la jugó. Ya vamos a escuchar a los protagonistas. Ya para ir cerrando, Samuel, yo recordaba los programas del centenario Atlético, imposible abordar 100 años. Yo el primer Atlético que conozco fue el de los 80. ¿Para vos qué fue ese Atlético Tala de los 80? La pileta, la primera del fútbol, los equipos de básquet, terminando un ciclo exitoso que venía de los 70. ¿Pero qué fue para vos el Atlético de los años 80? El Atlético de tu juventud. Hay que remontarse a una época que era otra. Atlético venía de una década del 70 excepcional, con la conducción en la presidencia de Goyo Paniza, del 71 al 79, o sea, toda la década del 70. El 80 fue una época de transición, fue una época difícil, fue una época de cambios. A mí me toca asumir en el 87, en un momento económicamente muy difícil para el club, muy complicado. Y hoy uno recuerda las cosas que se hicieron en ese momento y las valora mucho más. Nuestra cancha no tenía en esa época piso deportivo, no tenía tribunas, no estaba totalmente cerrada, no tenía tableros de vidrio, no tenía barandas, o sea, un montón de cosas que no teníamos y que después se fueron haciendo con el tiempo. Lo que sí teníamos era un material humano realmente muy importante, sobre todo en jugadores, esa camada que yo te mencioné, del Checho, el Ale, Rafi, Marcelo Zavala, Marcelo Carelli, un gran jugador también. Esa camada de juveniles nos empujó a incursionar en la competencia provincial a nivel de liga, que era algo totalmente novedoso porque la liga recién empezaba. Lo anterior eran los campeonatos entrerrianos de clubes campeones que se jugaban de viernes a domingo, eran 3 partidos nada más. Esto era otra cosa, esto era una competencia que se extendía a lo largo de varios meses, donde vos te enfrentabas con equipos que eran mucho más poderosos económicamente, que contrataban refuerzo, y nosotros humildemente con Atlético salimos a jugar, salimos a competir, y yo creo que es el origen de todo esto. Hoy Atlético está con 14, 15 años ininterrumpidos de competencia en la Liga Federal, en la tercera categoría nacional. Y sin aquello de los 70 o los 80, esto no hubiera sido posible. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿viste? Estos chicos, que hoy son hombres, fueron precursores de la incursión de Atlético a nivel provincial, que en esas épocas era un poco a los manotazos, era, ni hablar que era mucho amateurismo, era todo muy artesanal, ¿viste? Y bueno, pero forjaron las bases de lo que es hoy Atlético. Samuel, que la pases muy bien en este reencuentro y gracias por acompañarnos y por recibirnos también. Gracias a vos y mi agradecimiento también a este grupo, sobre todo a Checho Larumbe, que fue
el que promovió esto, que realmente es muy importante que después de tanto tiempo este grupo se junte hoy y podamos compartir ahora esta mañana acá en el club y después un almuerzo con quienes fueron jugadores en ese momento. Lo mío es muy extraño porque yo ya era presidente en ese momento, lo sigo siendo, pero bueno, esto es Atlético y realmente para mí me llena de satisfacción volver a encontrarme con gente que realmente hacía mucho que no veía. Que disfrutes mucho. Cortamos y ya nos venimos con más entrevistados. Bueno, nos encontramos con dos de las figuras juveniles de Atlético Tala de aquel 87 y dos figuras de los años 80, Sergio Checho Larumbe, que bueno que es el hacedor de este reencuentro, y con Ale González. Checho, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien, bien, muy contento de este encuentro con viejos amigos del básquet. Gabo. Bueno, para mí también es una alegría, sobre todo porque están acá, algunos falta llegar, pero si Checho no hubiera iniciado esto, no nos hubiéramos juntado nunca, quizá. Así que muy contento de volver a juntarnos y comer un asadazo que nos está esperando. Bueno, fiel por allí al estilo adulador del periodismo deportivo, yo el mejor arquero que vi en la historia de Atlético, ¿coincidís? Lo compartí, cómo no, tranquilidad absoluta. No lo vi a Alejo Jiménez, pero de Checho para acá no he visto un arquero de esas características. Hubo varios buenos, pero que transmitía confianza, no, por favor, arquerazo. Y el Gao también, un talentoso. Yo tuve la suerte, junto con el Vasco Acarriague, de jugar al básquet y al fútbol. Y la verdad que era un placer jugar con ellos porque eran dos... Te iba a preguntar por Gao también, un talentoso. Eran dos excelentes jugadores, que gracias a Dios hoy sigo haciendo deporte con él y nos entendemos como en aquella época. Y eso te da un poco de felicidad de ser personas ya adultas. Vos imaginate que en esa época nosotros teníamos 17 años, Samuel era el presidente, tenía 27, 28 años, o sea, éramos muy jóvenes y que teníamos muchas alegrías, era nuestra segunda casa del club. Justamente ustedes creo que son la última camada del deporte talense, así masivo, porque ha habido casos individuales, que jugaban en la primera división del fútbol y del básquet. ¿Cómo eran esos fines de semana? Colegio Nacional, Atlético, fútbol, básquet, ¿cómo eran esos fines de semana de los 80? Era bárbaro porque jugábamos el viernes al básquet y el domingo al fútbol. Yo atajaba y bueno, en aquella época era el base del equipo y bueno, el Gago ya tenía su función y bueno, era bárbaro, era fantástico. O sea, y bueno, por ahí teníamos nuestras salidas porque éramos adolescentes, pero llegaba el día del partido y estábamos ahí, tanto al fútbol como al básquet. ¿Cómo eran, Gao, eso estar en la primera del fútbol y del básquet Atlético? Motivador, primero motivador porque, viste, qué sé yo, el azul, la camiseta, siempre fue darlo todo, así que era salir a ganar, a intentar ganar. Y te digo que el sentimiento de la defensa de la camiseta lo resalto, porque verdaderamente cuando se forman esos grupos que, aún cuando no logren coronar, te queda eso, el recuerdo del huevo puesto en la cancha, del no entregarse nunca, bueno, yo me tocó ser parte tanto en el fútbol, que estaba por ahí un poco más afianzado, en el básquet yo en realidad era el más chico, un año menos que el Checho. De ahí venía enseguida Zavala, Carelli y el Rafi también en un par de añitos más, y yo tuve la suerte de ser el más chico, que me acoplé al resto y que pude participar. Pero ya te digo, en el básquet me queda más el sabor de haber compartido, aunque no tantos minutos, pero sí de haber compartido con un grupo que también después compartíamos en el boliche, en la salida, estábamos todos acá. No era profesional, pero había mucho compromiso con jugar, eso sin duda. Justamente hoy hablábamos con Samuel, hoy para mí hay algo muy lindo, porque, a ver, Atlético del 86 no fue campeón, no se están juntando a festejar que sea un título, un campeonato, se están juntando por algo muy importante que deja el deporte, que es la amistad, que son los recuerdos. Pero yo, por ejemplo, que es el Atlético que de mi infancia, me acuerdo que es de los 80, tenía una mística, ese amateurismo, esa entrega que recién
lo mencionaba Gao, ¿no? Sí, era el amor a la camiseta. La verdad que yo veo hoy a los compañeros de esa época y es como una hermandad que sigue, que lo seguís viendo y te traen recuerdos muy lindos. La verdad que en esa época éramos muy chicos con el Gao, pero había ya el Vasco, por ejemplo, ya era grande. En el caso del fútbol Zapata, bueno, el Flaco Melchior, el Pichi González, eran chicos grandes, ya nosotros éramos adolescentes. Y hoy los ves y la verdad que es una gran alegría reencontrarse. No nos vemos con algunos hace 30, 35, 38 años. Recién comentaba Samuel, pues, si bien hoy es el asado, se promociona como Atlético del 87, todos ustedes se crearon en el club desde su infancia y, bueno, Gao jugó incluso hasta los 90, vos también hasta el 90. Creo que fueron parte de equipos de fútbol y básquet toda la década. Antes del 87 estuvo el 86, el famoso equipo del Yankee, de Maceo, de Christopher. ¿Ustedes cómo era entrenar? Seguramente en un pueblo hace 30 años, 40, distinto, era como ver extraterrestres, seguramente ver dos norteamericanos. No estábamos acostumbrados a una otra edad de esa significancia. ¿Cómo era entrenar con esos norteamericanos? ¿Qué recuerdan? ¿Hablaron alguna vez? ¿Cómo eran? ¿Qué onda tenían Maceo, Christopher? Comienzo por el Gao, después por el Checho. Sí, yo recuerdo, por supuesto, en la llegada, lógicamente, que siempre impactaban. Eran personas altísimas, con muy poco posibilidad de diálogo. Nosotros acá, yo no recuerdo que hubiéramos tenido un traductor del club. Por ahí alguien cazaba algo y de a poco se iba adaptando. Sí te digo, me acuerdo que empezó a venir la gente a los entrenamientos, a sentarse en las tribunas, cosa que no era normal. Y bueno, fue una revolución que terminó de la forma que terminó, digamos, sin tener por ahí el sabor del triunfo, pero sí de haber competido, porque tenían todo ya, todo. Y acá en la cancha con ellos, ya te digo, con solo pararte al lado, generaban un impacto por su presencia, más que nada. ¿Alguna vez charlaste, Checho, con ellos? ¿Charlaron algo, una palabra, cruzaron? Sí, yo recuerdo, bueno, teníamos 15, 16 años, éramos muy chicos, pero recuerdo haber ido a la casa donde vivían los Yankees, que inclusive en esa época, más allá de la revolución, vinieron sus familiares, vinieron sus hijos, sus mujeres, y yo iba a la casa, recuerdo ir a la casa y hicimos una linda relación de compañero de básquet y era una cosa impensada, porque en esa época todos los equipos tenían norteamericanos y Atlético no fue la excepción, por eso son recuerdos imborrables de esa época. Siguiendo con los recuerdos imborrables, ustedes forman parte de una camada que además de la gran liga del 87 jugaron finales provinciales, una con Hindú de Paraná en cadete en el 85, creo que hay una final con Echagüe en mini también. ¿Qué recuerdos te vienen deportivos de esa época? Comienzo por Checho, después sigo con Gao. Sí, no, esa final contra Hindú salimos subcampeones entrerrianos, que para esa época era impensado. También muy lindos recuerdos, teníamos un equipazo. Y bueno, de ahí es como que seguimos avanzando hasta que nos convocan en la primera. Y ese grupo fue una de las que yo le llamo camadas, que aparecen, que todos los clubes tienen y que es como cíclico, ¿no? Generan esa cuestión de que se juntan y lo dan todo y funciona, y cuando se agota, no aparecen así nomás nuevos equipos que transmitan eso. Bueno, nosotros teníamos eso, que yo recuerdo, la verdad, una etapa muy linda, muy linda. Teníamos un gran formador que era Fechi Rivero, que la verdad que los fundamentos los teníamos a todos, por eso también éramos todos parejos en esa época. Recuerdo que desde nosotros, yo desde los 5 años que jugué al básquet y al fútbol en Atlético, y los mejores recuerdos que tengo es que en las inferiores nunca nos ganó Peñarol, o sea, eso también es imborrable. Bueno, hay muchos mitos de cruces, sobre todo acá de Checho, con gente puntual de Peñarol. ¿Cómo eran esos clásicos?
Eran muy lindos, la verdad que jugar contra Peñarol era un placer porque ganábamos siempre nosotros, ¿viste? Amén de eso, ¿no? Pero sí, eran batallas porque era el clásico y se llenaba de gente. Los partidos de Mini eran mucha gente, que para la época era inusual. El Mini, el 87, el 86, nos vamos al Rafael Ocinal de ahora. ¿Los mejores recuerdos que tienen del fútbol? No, el fútbol es un folclore diferente, aunque la gente de Atlético es la misma, pero el folclore de los gritos de la cancha, que se escuchan de adentro, ¿no? En la cancha de básquet todo rebota un poco más y es diferente, pero ahí hasta conocer a las personas que tener pegadas al alambrado, es decir, genera una sensación también del compromiso con la camiseta, con el equipo. A mí la verdad que el fútbol siempre tuve un dilema en algún momento, que supongo yo, a mí me gustaba más el fútbol por ahí, si bien no estaba mal en el básquet, pero no existía el profesionalismo y la disciplina que hoy ha instalado el Atlético Tala en básquet. Que por ahí no sé si el fútbol tenga que ver con una cuestión más general, cultural, pero que sin duda te digo que hoy el básquet es diferente en cuanto a su funcionamiento, desarrollo y demás. Si en aquel momento hubiera existido la posibilidad de hoy, que yo lo veo, sobre todo, también tengo hijos jugando, o sea que veo cómo funciona, digo, por ahí la elección hubiera sido el básquet, por eso que te digo que te posibilita hoy un desarrollo, una mirada más elevada que el fútbol, ¿no? Sí, bueno, obviamente Tala tiene un desarrollo en el básquetbol, bastantes escalones más arriba, ojalá el fútbol en algún momento, pero es muy difícil, es muy difícil en el ámbito de las ligas a nivel nacional eso. Checho, tus recuerdos con la 1 del kart. Y mirá, el primer recuerdo que me viene a la memoria es que estábamos con el Gao, Andrés, Facundo, íbamos todo el día a la cancha a jugar al fútbol. Porque Marcelo Pandiani, Qué jugadorazo, qué crack. Bueno, con todos ellos vivíamos ahí, porque en esa época no existía ni red social ni celular y era nuestra salida. Y a partir de ahí teníamos un gran formador que fue el Rengo Nicala, que también fue, me acuerdo hasta el día de hoy. Y de ahí desde muy chiquito, desde la sexta, la quinta, la cuarta, y tocarme un debut en la primera a los 15 años. O sea, una cosa que, viste, impensada. Y los dos debuts que tuve, tanto en el básquet como en el fútbol, en la primera fue contra Peñarol. Y bueno, también muy lindos recuerdos, pero eso no te lo olvidas más. Y también recuerdo, entre 17 y 18 años, que yo ya me iba a estudiar a educación física, me acuerdo de Samuel, que siempre estuvo ahí bancando cuando estaba estudiando, y bueno, eso no te lo olvidas tampoco. Y un agradecimiento también, era muy joven Samuel, y bueno, hoy sigue estando como presidente, y la verdad que me llena de felicidad volver a encontrarme con él y con todos los compañeros del básquet de esa época. Así que esta organizada fue también por intermedio del Chino Barrios, que nos está pasando por un buen momento de salud, y bueno, me llevó a impulsar esto, que me comuniqué con todos, y ahora vamos a comunicarnos con Adrián, que está en España. Así que bueno, a disfrutar de este gran momento. Bueno, para mí la verdad ha sido un placer, saben el afecto que tengo por los dos figuras juveniles de mi época, de mi infancia. Nunca lo pude transmitir al Checho, sí lo pude transmitir al Gao. Soy testigo del último partido oficial de Gao en Maciá, cuando se perdió ese gol increíble. Pero es parte de la historia. Gao, gracias por charlar. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Checho, gracias por esto. A vos, y bueno, a Samuel por permitirme organizar esto, a los chicos que hayan venido, y bueno, hoy estoy muy contento porque hacemos algo distinto a lo normal y te saca un poquito de todo. Así que bueno, gracias a vos por venir, y nos vamos a encontrar un ratito en lo del Flaco nomás. Bueno, ya seguimos con más protagonistas del Club Atlético Rosario del Tala, y bueno, con una figura
histórica de esta centenaria entidad. Bueno, y seguimos en este reencuentro Atlético Tala 87, pero en este caso con una figura que va mucho más allá del 87, una figura centenaria. Raúl Vasco Carriague, un placer charlar con vos. ¿Cómo estás? Gracias, buen día, igualmente. De mil cosas podríamos hablar del club, pero bueno, en este caso del 87. ¿Te acordás puntualmente de esa temporada, de Agasa, del Checho, de Delgado? ¿Recuerdos puntuales? Del 87 me acuerdo, de todo el plantel. Y por suerte están viniendo casi todos, creo que falta uno. Pero sí recuerdo bien todo el plantel. Agradecerle primero también al Chechu, al presidente que nos permitieron, el Chechu que organizó, y bueno, el presidente que nos permitió el Salón Azul acá para hacer las notas. Vos ya año 87 ya eras la figura deportiva en el fútbol, en el básquet. ¿Cómo fue reencontrarse compartir con Carelli, con Checho Larumbe, con pibes jóvenes que venían de abajo? Y era complicado, eran jóvenes. Y bastante, ¿cómo decirte?, complicado por el solo hecho de ser más jóvenes, ¿no? Pero la llevamos bien y de hecho ahora somos amigos con casi todos. Con la gente de afuera no nos vemos porque razones obvias, pero con la gente de acá nos juntamos. Y bueno, magnífica idea esta de, sobre todo de comer un asado. Tal cual. Retornando a esas finales que se juegan en Chajarí, ¿algún recuerdo puntual de ese viaje? ¿Dónde estuvieron? Porque se jugó 3 días seguidos, no sé si concentraron allá. ¿Algún recuerdo de ese equipo dirigido por Delio? Sí, hay muchas anécdotas que no puedo contarlas, pero parábamos en un hotel y viajamos en un colectivo que Samuel se debe acordar, pero era muy precario. Recuerdo que llegamos un lunes a la madrugada, de vuelta, después de haber perdido, y yo me fui directamente al banco a trabajar. Recién también recordábamos el equipo del año 86, cómo fue jugar con los norteamericanos, ya que más o menos nos instalamos en esa época. Y era complicado por el idioma. Si bien Maceo había estado en México y ya el castellano más o menos lo dominaba, pero después cuando vino Christopher era cero. No hablaba una palabra en castellano. Así que se complicaba, sobre todo para el técnico, para darle las indicaciones. Pero nosotros en la cancha, después era cuestión de jugar para ellos. Hacían la diferencia. Recién le preguntaba a Checho y a Gao, que son quizá la última camada así a nivel cuantitativo de jugadores que estaban en la primera del básquet y en la primera del fútbol. Vos eso lo hiciste toda tu vida. ¿Cómo eran esos fines de semana? Básquet, fútbol. Y muy cansadores, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el banco, empecé en Buenos Aires, jugaba sábado a la mañana en Buenos Aires, para el banco, jugaba sábado a la noche de local o de visitante al básquet y el domingo al fútbol. Y a la noche salí para Buenos Aires de vuelta. Era muy cansador. Por suerte lo hice un año nada más. Pero hermoso. Jugar al fútbol y al básquet para el club de tu amor es algo sensacional. Bueno, ya para ir cerrando, si bien vos has estado de toda tu vida en el club, nos decía Samuel recién que todo lo que hoy está viviendo el club, el tema del básquet profesional y demás, tiene esos años 80 como precursores, como las primeras experiencias de la institución, después no se pudieron continuar por muchos años. ¿Lo ves así como que ustedes dieron desde el amateurismo un pasito en el profesionalismo ya por
el año 86, 87. Y te diría que 87. 87 ahí empezó un poco no sé si fue idea del presidente o de quién, pero a los jugadores locales nos compraban las zapatillas, no teníamos sueldo, pero teníamos una ayuda importante. Más allá de que obviamente los yanquis cobraban, no sé si había uno o dos más que cobraban, pero es así, nos ayudaban. Vasco, muchísimas gracias, siempre un gusto verte y compartir una charla con vos. Pero por favor, gracias a vos y a todos. Nos vemos en el asado. Raúl Vasco Correa es una gloria deportiva del Club Atlético. Ya continuamos con más protagonistas. Bueno, continuamos aquí con una visita. El señor Sergio González, si no me equivoco, han viajado desde Paraná para reencontrarse con sus excompañeros. Bueno, un placer, ¿cómo le va? Pero muy bien, acá contento de poder reencontrarnos con toda la camada esa del 87. Hace 35 años que no nos vemos, pero muy contento de poder estar y tratar de recordar buenos momentos. Bueno, Sergio Pichi González, para quienes no lo conocen, es hijo de un emblema del deporte entrerriano, de Concepción del Uruguay, de aquí de Rosario del Tala, como era el profesor Primitivo González. Así que bueno, toda una vida, una familia muy ligada al deporte. Por supuesto, mi viejo profesor de educación física, nosotros nos criamos con elementos de deporte, de todos los deportes, y practiqué casi todos los deportes. Una familia de Concepción del Uruguay. Mi papá y mi mamá sí, ellos vienen de Concepción del Uruguay, yo nací acá en Rosario del Tala. Hoy, si bien hablamos del año 87 como excusa, la mayoría son chicos que se formaron en el club, no en el 87, sino mucho antes. ¿Qué recuerdos de ese Atlético, de su infancia, de su adolescencia, años 70, años 80? Bueno, yo como la mayoría de los muchachos que han pasado, empecé a los 6 años a practicar básquet acá en Atlético y practiqué todos los deportes, hice natación, representé a Atlético de natación, fútbol, básquet, jugamos a la paleta, todo lo que había lo practicábamos. Andábamos corriendo del colegio a la cancha de fútbol, a la cancha de básquet, como la mayoría de los muchachos. ¿Tuviste la experiencia de estar un año antes del 87 con los norteamericanos? Sí, estaba en ese equipo con Maceo y Cris y compartimos una liga muy linda, muy divertida con los americanos, tratando de aprender todo lo que podía. Los mirábamos desde el principio hasta el final, yo por lo menos tratando de aprender todo de ellos. ¿Qué tipo de contacto se podía establecer donde hay una barrera idiomática, donde era una experiencia totalmente nueva? ¿Qué recuerdos puntuales hay de esa experiencia? Mirá, yo desde que llegó Maceo traté de estar cerca y nos llevamos bastante bien. Él venía de México, así que tenía un poco de conocimiento del español y con él no era muy complicado comunicarse. Cris cuando vino de Estados Unidos directo, Maceo le hacía de traductor y lo engañaba bastante, lo mandaba a jugar afuera, con 2,6 metros que tenía Cris, lo mandaba a jugar, el técnico dice que vaya afuera, dice. Y el otro no entendía nada, así que le hacía caso, ¿viste? Bueno. Y concretamente del año 87, ¿estuviste en las finales de Chajarí, ahí con Ciclista Recreativo y La Unión, recordás o no? Sí, estuvimos en Chajarí jugando la final, después de un año bastante movido. Yo estaba estudiando en Paraná, jugaba en Quique de Paraná, me vine a jugar en Atlético y viajaba desde Paraná a cada vez que jugábamos de visitante, a Concordia, a Gualeguaychú, a jugarlos cada fecha que nos tocaba, y en la final la verdad que se nos escapó por muy poco, me parece. Estábamos muy confiados que podíamos llegar a ganar, pero bueno, son esas cosas del deporte. Ahí contaba el Vasco de unas anécdotas que bueno, que por ahí él no se animaba a recordar en un hotel, pero ¿cómo fue ese viaje en Chajarí? Porque no era común concentrar en esa época, viajás y venís. ¿Cómo fue estar ese fin de semana ahí? Y muy divertido, como siempre, como pasa en las delegaciones, mucha
mucha picardía, mucha cosa de equipo, éramos muy compañeros la mayoría, a pesar de que muchos eran jóvenes. Yo no era tan grande tampoco, pero teníamos buena relación y pasaron cosas divertidas. No te voy a contar qué pasó, pero estuvo bueno. Ahí Vasco, Checho, Gao, que hablamos recién, vos, por lo que me contás, era común que jueguen en la primera del básquet y en la primera del fútbol, cosa que hoy día no sucede, sobre todo con la profesionalización que ha tenido el club. ¿Cómo era esa experiencia de un sábado a la noche jugar al básquet, el domingo ir al Rafael Osinalde? Sí, era muy divertido. El club nos permitía practicar todas esas disciplinas y como al ser deportista estás en buen estado físico, podías participar en distintas disciplinas. Entonces se llevaba muy bien, porque ¿qué más quiere uno que hacer deporte? Todo el día y todos los días que pueda. Si te digo una definición para vos, ¿qué significa Atlético Tala o qué significó ese Atlético Tala concretamente de los años 80? Y mirá, yo te digo, desde que tenía 6 años, mi segunda casa prácticamente, porque salía del colegio, venía Atlético, iba a mi casa, venía Atlético, iba a la cancha de fútbol, venía a la cancha de básquet, venía a la piscina, venía a la cancha de... Vivíamos haciendo deporte y estudiando, nada más. Sergio, muchísimas gracias. No, muy amable, gracias a vos por esta entrevista. Bueno, ya seguimos con más protagonistas de Atlético Tala de 1987. Bueno, el Atlético Tala del 87 que hoy se junta, así como hablamos mucho del amateurismo, también tuvo jugadores profesionales que ha dado Rosario del Tala, y bueno, uno de los primeros jugadores profesionales de básquetbol, no sé si el primero, pero uno de los primeros, lo tengo acá, que es el gran Marcelo Carelli, a quien pude verlo. Un gusto verte después de mucho tiempo, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, salió de una idea con los chicos, con el Chino, con Sergio Larumbe, y bueno, pudimos lograr esta juntada después de tantos años. Teníamos hoy un grupo, pero era un grupo que no hablábamos casi nada, ¿viste? Así que, bueno, logramos que hoy juntarnos, se alinearon los planetas, y nada, recordar viejos tiempos, hablar un poco del pasado, de lo que jugamos, lo que significa el club, lo que significó para nosotros como pibe, nuestra segunda casa, los campeonatos entrerrianos, o sea, jugamos de mini, venimos jugando todos con esta camada casi de pre-mini, mini, y bueno, fuimos avanzando hasta el año 86, que ahí se hizo la liga con los negros, y bueno, llegó todo el furor de los americanos, y bueno, fue una de las camadas, y bueno, se fueron agregando todos los otros mayores que teníamos, estaban los dos González, estaba el Vasco Carriaga, estaba, no me quiero olvidar de nadie, bueno, el Flaco Melchor, que ya creo que era el mayor del grupo, y se empezó a jugar las ligas, famosas ligas de entrerrianas. ¿Sabes que yo el primer recuerdo que tengo de Marcelo Carelli estaba ubicado, estamos en el Salón Azul, estaba ubicado cuando vos entras a la cancha de básquetbol, donde se junta y el partido estaba 99 para Racing de Gualeguaychú, 98 para Atlético, y va un flaco y le hace el doble al norteamericano. Después me entero que se llamaba Marcelo Carelli. ¿Recordás ese partido que se gana contra Racing de Gualeguaychú con un doble tuyo en el final, año 86? Vos sabés que es un tema que veníamos hablando con el Chino, no me acordaba si era la liga o era la del 86 con los negros. No, sinceramente no, yo metía minutos en cancha. Hoy es común que un pibe de 16 años te gane un partido, hoy no pasa eso. En primera. Sí, a nivel, digamos, en el básquet es más difícil, más se ve en el fútbol, ¿viste?, que en el básquet. Pero bueno, hoy se adelantó mucho también, los pibes hoy es todo físico, vuelan porque es todo físico, corren. Nosotros entrenamos, pero era otro básquet, era un básquet organizado, más lento, digamos.
pero se hacía jugada, ¿no? Se hacía jugada. Hoy es un vaya y venga tipo NBA, es saber quién mete y quién corre más y que corre más gana, ¿no? Esa época nosotros tuvimos un profesor que la verdad que nos formó, que fue en esa época Rivero, Néstor, vamos hoy, Fechi, que nos fue llevando a categorías de Gaona, de González, Zavala, Rafael Ciaini, yo, todos los que son un año menos que yo, el Chechu, los hermanos González, que son Gaona y Andrés, eran todos esos pibes que nos íbamos formando y que llegamos con un objetivo que fue en la Liga, en el 86. Recién hablábamos y recordábamos mucho a todo ese colectivo Atlético Tala, pero digo, hablar de Marcelo Caleri por ahí me gusta más encuadrarlo en un perfil individual, porque fuiste jugador de Atlético, fuiste jugador del Sportivo Talense, fuiste jugador de Tomás de Rocamora de Uruguay, jugaste en Neptunia de Gualeguaychú. No sé si no tuviste una experiencia, después le vamos a preguntar a Roberto Barrios en Mendoza con él. O sea, ¿cómo fue aventurarse en los años 80 y en los 90 a vivir del básquet? O sea, a comer de jugar, de ser jugador de básquet. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, un chico que se inicia en Atlético Tala en una etapa muy amateur, ser profesional en una época amateur. Y mira, fueron todas épocas cuando el Club Atlético no jugó, digamos, no participó. Eso fueron esa época donde yo me fui a Gualeguaychú, después me fui un año a Peñarol. Fueron todas esas épocas de que el club no entró, que fue por obligación, fue por salirme de Talas, de seguir peleando por lo que a mí me gustaba, que era el básquet. Siempre me gustó lo que hacía, amaba el básquet, lo amo, me gustó toda la vida y bueno, me obligó a salir. Fue algo que yo no lo planifiqué mucho, ¿viste? Salí y bueno, salieron las circunstancias. En su momento me conectó Osvaldo, con la gente de Neptunia y me fui a jugar a Neptunia. Después de ahí sí me fui a Mendoza. Después volví de Mendoza y jugué una vez más cuando acá Atlético, lamentablemente después de los negros, fue tanto para Atlético como para Peñarol, para el pueblo, fue una etapa difícil de superar, donde no hubo liga, donde fue digamos, algo lindo, pero que también llevó a los clubes un poco a caer un poco en no jugar, en no tener, porque los clubes se fundieron, básicamente, y bueno, había que empezar de vuelta. Y bueno, ahí empezamos en el 87, se empezó de vuelta, después el 88, y ya después, yo en el 89 me fui a Mendoza, volví en el 90 o 91, jugué en Peñarol, porque Atlético no entraba, o sea, que hasta el último instante estuve pidiendo la firma de Cáceres, que en ese momento era el presidente del club, y fue, viste, rogarle a Cáceres, ya cerca del cementerio donde estaba, me puse a la vereda y me quedé a esperarlo, para que me diera el pase. Pero bueno, son vivencias que tenemos, viste. Pero realmente debo decir que me sentí incómodo con la camiseta de Peñarol siempre. Siempre fue. Formaste en equipo de los más grandes. O sea, vos formaste parte de los equipos más grandes de la historia de Tala. Peñarol del 89 con Edgar Merchant y el 93-94 de Sportivo Talense, que era una selección entrerriana. ¿Cómo fue eso? Y fueron equipos importantes, buenos. La que estamos ahora viviendo, que es la del 87. También eso, otro gran equipo. Que nosotros fuimos un equipo que llegamos y bueno, como todo, llegamos al playoff, bueno, llegamos a la final, al cuadrangular en Chacarí y bueno, nos tocó perder. O sea, no habíamos hecho una buena temporada, habíamos hecho una buena temporada, pero llegamos y bueno, el que se perdía, volvía a casa, nos clasificamos y bueno, nada. Pero bueno, fueron
esas ligas fueron buenas, con refuerzos. Después, anterior a esa, no recuerdo en qué año, que hicimos con todos locales, que no nos fue muy bien. No nos fue, ¿Qué es lo que pasaba? No nos fue muy bien, pero bueno, también son experiencias, son tiempos que vos pensás que te preparás y bueno, a veces podés hacer buena o no. Una vez vos decías que incómodo jugar con la camiseta de Peñarol, tuviste un codazo, perdiste un par de piezas dentales en un partido con Parque Sur de Uruguay en el 89, cancha de Peñarol. Sí, me comí un codazo involuntario porque, bueno, yo me largo a meterle, a sacarla de pelota que baja el rebote y cuando baja el rebote voy abajo a tratar de sacársela y me como mi envión con el brazo que bajaba del rebote era un pivot muy fuerte que tenían ahí, era fuertísimo marcarlo, así que era morrudo, así que fue involuntario totalmente, pero bueno, tuve esas circunstancias. Había una mística de ligas violentas, de un básquet violento en los 80, en los 90. ¿Cómo era, si coincidís o no coincidís, cómo lo viviste? ¿Cómo era defender la camiseta de Atlético en ese caso, en esas ligas? Y era esa época, hoy, o sea, no se permite tanto el chirlo, o sea, directamente el golpe, hoy es antideportiva, o sea, en ese punto de vista está bueno, antes era más duro, o sea, yo me tocó jugar partidos contra Peñarol, que estábamos en una edad de 15 años, 14 años, creo que fue la primera vez que debuté en un partido en primera, con el tape, el gordo Greco, y nos mataron, nos pegaban por todos lados, pues nos ponían a parar, nos poníamos insoportables, con todas las ganas de jugar, y bueno, y nos comimos un par de golpes bajos por ahí. Pero bueno, no parábamos, ¿viste? Seguíamos igual, ¿viste? Pero la manera era así, el juego, era así. Fue con Sergio, no me acuerdo con Sergio, una anécdota de que jugamos contra Regata, creo, y lo había fastidiado tanto el pibe, el hijo del técnico, creo que en Regata, que en un momento, no sé en qué momento Sergio le metió una piña en la boca, terrible, no, era así antes, era si no te veía el árbitro, me metía una mano, ¿viste? Hoy, ya con 3 personas cobrando, ya no existe tanto, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué significó, por ejemplo, en el tema del profesional, diríamos, en ese intento, siguiendo muchachos amateur, de Tala, Atlético, intentar ser profesionales y conocer un tipo como el Flaco Agassi, que es de los jugadores más importantes que ha tenido la historia de la liga, creo que mantienen por lo menos una relación, no sé si de amistad, pero de mucho afecto, esas experiencias de conocer a esa gente, ¿cómo se vivía? Y sí, jugar con esa gente ya venía de ser profesionales, a vos te daba un plus, digamos. Aprendés mucho, ¿viste? O sea, es muy difícil. Yo lo marqué a Gassi y tenía, cuando jugábamos contra Olimpia en un momento, tenía como un paso y te largaba, y no pisaba el segundo paso y te largaba la pelota. Entonces era difícil de marcar, tenía muchas mañas. Y pegaba lindo, ¿viste? El Flaco era duro para jugar, era duro para jugar abajo. Yo me tocó marcarlo. Bueno, ellos en un momento cuando estábamos ya en el Sportivo Talense, yo ya había pasado por varios clubes y también varias excepciones porque uno se va a jugar, es profesional, pero en realidad no hay nada, es todo de palabra. Entonces, cuando es de palabra no existe, tiene que haber un papel y un representante. Eso es lo que yo aprendí. ¿Vos no tenías representante? No, pero cuando jugamos con el Sportivo Talense, ahí quedó en evidencia, hablando con Marcelo Solana, con Vesco, o sea, tenés que tener una persona. Que hoy casi todos los jugadores la tienen. En ese momento nosotros por ahí no éramos, sí, profesionalmente, sí, salimos a jugar a otro club afuera, nos daban para ir al lugar para dormir, por ahí la comida, pero ya cuando le hablaba de sueldo ya, viste, miraban para otro lado. Y sí, tuve hoy veníamos hablando acá con Roberto, y sí, yo
Yo tuve que retenerle un equipo y una pelota al mismísimo Culebra Paladino, al padre de Leandro Paladino, porque no me pagaban. Y bueno, fue cuando estuve en Rocamora, y bueno, ya en un momento dije, no, va para más y no va para más, ¿viste? O sea, entonces, bueno, tenés que llegar a ese punto, ese extremo ese, pero es porque uno no tenía la experiencia de... ¿Qué tiene hoy el club? ¿Qué tiene hoy en general? Claro, hoy el jugador profesional tiene otra cosa, ¿entendés? O sea, estamos saliendo de un club joven, con ganas de jugar. No sé, a mí me importaba jugar, ¿viste? No sé, quería jugar, por más que no me pagaran, yo jugaba igual. Me la bancaba y... ¿Cuál sería uno de los sueldos más altos de Atlético? No sé, qué sé yo, no sé. No tengo idea cómo están los cánones hoy de los jugadores, pero sí, pasa porque sos pibe, ¿viste? Pasa por un montón de cosas, pasa por falta de experiencia, falta porque no te aconsejaron. Cuando los chicos vinieron al Sportivo Talense, era así, y ellos me lo dijeron puntualmente. Marcelo Solana en el momento tenés que tener O sea, de hecho, yo en ese momento no integré nunca una selección entrerriana, y cuando me conoce acá Sánchez, que era el técnico, dice, ¿dónde estaba este jugador? ¿Por qué nunca lo vi? ¿Por qué nunca lo vieron? ¿Por qué nunca lo vi? Yo en ese momento estaba jugando a uno de los mejores niveles. Me entrené, me entrené un montón. Estaba en un nivel bueno. Calculá que en ese momento era 4 de afuera y yo era el único titular. Y bueno, pero bueno, esto todo a base de entrenamiento, sacrificio, es lo que tienen que tener los chicos hoy, ¿viste? O sea, tienen que entender el sentido de pertenencia por ahí del club que vos representás, tenés que tenerlo. Marcelo, ya para ir cerrando, ¿qué significa para vos Atlético Tala? ¿Qué significó para tu vida personal esa etapa que, bueno, hoy nos reúne con un almuerzo para recordar al Atlético del 87? Y mira, lo que a mí fue mi segundo hogar. O sea, siempre lo pensé así, siempre mi segunda casa. Acá me formé, acá tuvimos los formadores que tuvimos, hablamos de todo, no solamente nos formamos, sino nos hicieron ser personas, nos enseñaron no me sale la palabra ahora, su enseñanza, nos dieron el valor, digamos, la honestidad, de ser honestos, de formarnos después como adolescentes, de no caer en las jodas, en un montón de cosas, ¿no? Valores y más que todo, y son los que nos forman, digamos. Y eso es lo que es el club. El club es un sentimiento lindo, que venís y juega Atlético, lo venís a ver. Y bueno, es así. Siempre tenés la sangre azul, como dicen. Y siempre, bueno, va a haber siempre la rivalidad con nuestros primos de Peñarol. Y siempre, bueno, va a estar el gaste y digamos, siempre un ida y vuelta ahí. Pero siempre, bueno, eso es el club, venir todas las tardes acá, si era calor, si era frío, ir a la estación de acá, ir a tomar la leche, y vinieron a jugar, y después fue muchas cosas más, compañerismo, amistades, que están hasta el día de hoy, los que nos conocemos. Y bueno, son vivencias, eso nos dejó, lo que más nos dejó. Después lo otro, bueno, son logros, campeonatos, una pelota, una red, un trofeo, pero bueno, básicamente es eso. Marcelo, muchísimas gracias, un placer verte después de mucho tiempo. Te agradezco a vos y bueno, estamos ahora para ir a compartir un lindo momento y vivencia y bueno, reírnos un rato y de lo que vivimos ya. Marcelo Carelli, con todos ustedes, ya seguimos. Bueno, una entrevista muy especial porque no solamente vamos a hablar con un jugador del año 87, sino que también con una persona que ha estado muy vinculada a la comunicación,
al periodismo deportivo y bueno, todo un personaje de los años 80 y 90 del deporte talense, Roberto Barrios. Un placer, tanto tiempo. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Bueno, acá estamos, vivo en Villaguay hace muchos años, bueno, reencontrándonos con los amigos acá, porque al margen de haber jugado, hecho un equipo, hicimos un equipo de amigos, porque vos te fijás que estamos casi todos acá, el que no pudo venir, bueno, por razones especiales, pero obviamente al margen de haber sido un equipo de básquet, era un equipo de amigos, somos casi todos amigos. ¿Sos consciente que sos uno de los basquetbolistas más famosos de la historia de Tala? No sé, eso lo dirá la gente, no sé. O sea, uno tuvo su etapa, bueno, todo con esfuerzo, porque nunca fui una figura del básquet, o sea, nunca fui un dotado basquetbolísticamente, pero siempre fui un apasionado, hasta hace 2 años que dejé jugar al básquet, 3 años que dejé jugar al básquet por razones... ¿Comenzaste en Atlético o no? ¿Cuál fue tu origen o en Artesano? No, yo soy verde, yo nací en el arte, jugando al básquet en Artesano, pero ya grande, porque yo vine a los 13 años a vivir acá a Tala. Yo estaba en ¿De dónde sos? No, yo soy oriundo de acá de Tala, pero por razones de laburo de mi viejo, que era la policía, estábamos en Mansilla, y empecé a jugar al básquet en Mansilla. En esa época se jugaba varones y mujeres juntos, me acuerdo, éramos chicos, es más, como para recordar, ¿no?, de dónde viene el gen, la madre de Isaac, que jugaba con nosotros, una crack era Diana cuando jugaba al básquet. Y es de... ¿Qué detalle lo que estamos conociendo, ¿eh? Sí, Diana jugaba con nosotros, en mi edad fuimos a la escuela juntos, y jugaba muy bien. Por ahí, viste, hay genes. ¿Y en qué equipo jugabas de Mansilla o era algo social? No, lo hacíamos por recreación. En Atlético tenía una cancha de básquet, saltábamos un tapial para poder ir a jugar a la siesta. Y bueno, todo, piso de mosaico, como era antes. A veces empata porque no había ni sapo para comprarse como es ahora. Bueno, lindos recuerdos cuando era chico, ¿no? Cuando arrancábamos en esto. ¿Y acá entonces te iniciás en Artesanos en Tala? Acá vine a estudiar a la escuela técnica yo, el primer año. Es más, jugué creo que 2 partidos no más en Peñarol. Mini básquet. No era mini, era cadete menor en esa época. No existía, tenía 13 años, 14. Creo que jugué 1 o 2 partidos cuando estaba en la escuela técnica. Y después ya sí, cuando se vinieron mis padres a vivir acá, ya arranqué en el arte. Bueno, en esa década del 80, más antes del año 87, comienza en Argentina una etapa profesional. Fuiste uno de los primeros jugadores, hablando de profesional, digo, que cobra, que come por jugar al básquet. ¿Fuiste uno de los primeros profesionales de Tala? Yo creo que sí o no sé. Fuiste a BH de Gualeguay en una época. Sí, estuve jugando en BH. Después la salida fue a Mendoza, cuando yo me fui a Mendoza, que quizás... Sí, con Hugo. Quizás han salido jugadores antes que yo y que Marcelo y afuera, pero han salido pero han salido por cuestiones de laburo o de estudio. Sí. No solo a jugar al básquet. Yo me fui a jugar al básquet nada más. Yo vivía del básquet, no hacía otra cosa cuando estábamos en Mendoza. Unas etapas espectaculares. Ese año que yo me fui, que estábamos acá en Atlético, que se había acabado Atlético también, como contaba Marcelo, que no había primera, no había nada, y bueno, estuve como 2 o 3 años sin jugar al básquet y salió la oportunidad a través de Hugo Davini de irnos a Mendoza y bueno, ahí estuvimos 1 año y pito jugando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, obviamente hay una anécdota que es histórica, que se ha transformado en una verdad, más allá de que puede ser verídico o no, del famoso Jim Barrios. Uruguay. Bueno, sí, creo que nadie te lo ha preguntado, para mí esto es
momento especialísimo, porque nunca escuché la versión. ¿De dónde nace la historia de Roberto Jim Barrios? Por eso fue, cuando fuimos a Gualeguay, estaba en el año 86, 85, 86 creo que, estaba en furor los americanos. En todos los clubes había americanos. Y bueno, yo me llevó Julio Uriarte, Julio César, que jugaba en BH. Bueno, y estaba, en esa época creo que estaba estudiando, ya se estaba recibiendo Carlito Astesiano, ahí en Gualeguay. Y bueno, me acuerdo que me hacía pasar por americano hasta que yo no podía hablar, no podía hacer nada, hasta que bueno, eso fue una anécdota ¿Te presentaron en el club como que eres norteamericano? No, era una joda de Julio y todo lo que estábamos ahí, nada. Porque claro, acá siempre se dijo que habías fingido ser norteamericano jugando para Atlético. Viste que esas cosas comienzan en el boca a boca y se transforman en una verdad, que alguna vez vos jugaste fingiendo ser un norteamericano. Acá que me decía Jim siempre fue Osvaldo Brioga. Y hasta ahora creo que me ve y siempre me decía Jim. Pero nada, esa fue una anécdota que salió de BH de Uruguay cuando estuve jugando ahí. Bueno, Atlético del año 87, Flaco Agaz, el Checho, jugar una final en Chajarí, que está tremendo esto. ¿Qué recuerdos de ese equipo del año 87? Como te decía, es un equipo de amigos, porque vos ves que estamos todos acá, hoy, a 38 años estamos acá, o sea que éramos todos amigos, por eso se formó un buen equipo. No llegamos no ganamos nada, digamos, bueno, pero estuvimos en el último cuadrangular, tuvimos 14 partidos invictos, que ese récord de Atlético fue batido hace un par de años por los profesionales, digamos, ahora 3 o 4 años que se batió ese récord que teníamos nosotros de 14 partidos invictos. Bueno, por eso y había profesionales por todos lados. Me acuerdo que nosotros, bueno, el Flaco, todo ellos eran profesionales, pero o sea, no tan profesionales, porque ellos venían más por la camiseta, o por la amistad. Es una cuestión generacional, recién el profesionalismo nacía en Argentina. Sí, o sea, veníamos de la época de los negros, que los clubes habían quedado todos tecleando, como se dice vulgarmente, y bueno, Atlético formó un lindo equipo. Llegamos a pasar a la Liga C, que en aquel momento era, bueno, porque también estaba la Unión de Chajarí, era un equipo fuertísimo, recreativo, que nos ganó ahí también. Equipos fuertes, todo armado con jugadores profesionales. ¿Tu experiencia en Mendoza, en qué club jugaste? Yo jugué en Atenas. Yo me fui a jugar a Atenas en Mendoza, estuve un año y pico. Bárbaro. Hasta ahora conservo amistad con la gente de Atenas. Fue una linda experiencia. Y ahí fue el año que me dediqué a jugar al básquet. O sea, que entrenaba como tenía que entrenar un jugador de básquet. No como hacíamos acá, que entrenábamos, pero no andábamos de joda, fumábamos, como hacíamos. Bueno, lo que hace normalmente, lo que hacemos siempre, los que no éramos profesionales. Pero ahí sí, ese año y pico que estuve en Atenas, sí, era profesional, entrenaba. ¿Te acordás cuánto era el sueldo o no? No me acuerdo. Yo me acuerdo que hablaba con el Vasco, que el Vasco trabajaba en el banco, y yo ganaba lo mismo que él ganaba como cajero del banco. Bueno, no sé cuánto sería, no te estoy hablando, no me acuerdo. Pero era la misma plata más o menos que yo ganaba, lo que él ganaba siendo empleado del banco. Qué lindo recuerdo. Después de esa etapa de Mendoza se viene el Sportivo Talense, donde combinaste el periodismo deportivo y el básquet. ¿Qué recuerdo de esa etapa, ese gran equipo que tuvo en nuestro deporte? O sea, el primer equipo que se armó, bueno, se armó con toda la gente de acá como para arrancar. Y bueno, el segundo equipo donde yo ya me dediqué más a la parte de comunicación, que era lo que me gustaba, lo que siempre había hecho. Estuvo un equipo bárbaro, que no llegó por ciertas circunstancias
de esos momentos, circunstancias económicas. Tala no estaba preparado. Sí, yo, Equipo sobraba para... No, equipo había, sí, había equipo como para haber ascendido. Pero bueno, no estaba así, no estaban preparados ni los dirigentes, ni nada, porque... Aparte no apoyaban los clubes, era un proyecto de la asociación. Sí, vos imaginate que vino la mitad de la selección de Entre Ríos acá. El técnico, 3, 4 jugadores que estaban en el seleccionado de Entre Ríos, era un equipo de estrellas, digamos. Siempre valoro que vos desde la radio en Mediterráneo en ese momento, viajando a todos lados, a Córdoba, a provincia de Santa Fe, a todos los lugares de Entre Ríos que no era común que se haga en ese momento, ¿no? Y no se hacen, porque yo no escucho que vayan a hacer las transmisiones que hacíamos nosotros, tirar cables, que los chicos tiraban cables 100 metros, 50 metros para engancharnos a algún teléfono fijo, porque no existía celular. Teníamos que conseguir a alguien que nos preste el teléfono, nosotros llamar de acá y hacíamos la transmisión a través del teléfono normal. Y íbamos a todos lados, o sea, tanto de local, que es lo más fácil, como de visitante, que es lo más difícil. O sea, nosotros hay que juntar la moneda también. No, gracias a Dios tuvimos un apoyo. Te digo, mirá, Daniel, cuando estuvimos tanto en Rosario, que hicimos ese fin de semana, Rosario, viernes y domingo hicimos Córdoba. La cartera publicitaria la tuvimos que cerrar porque no dábamos abasto, que Beltrán era la parte de publicidad, Beltrán de Arcón. La tuvimos que cerrar ahí porque si no, no podíamos cumplir con todos los auspiciantes, de la cantidad que teníamos cuando fuimos a hacer esas transmisiones de afuera. Y siempre nos apoyaron en el básquet y en el fútbol. Siempre tuve apoyo cuando hacían las transmisiones. ¿Qué recuerdo, si yo te pregunto una definición de el Atlético Tala retrocediendo, ¿no? Al almuerzo de hoy, el Atlético Tala del 87 o el Atlético Tala de los 80? Y el 80, yo no tengo muchos recuerdos, o sea, porque yo vine del arte en el 87, después que se fueron los americanos, veníamos a ver los partidos, obviamente, pero yo no jugaba, yo vine en el 87 a jugar acá. Como yo te digo, son lindos recuerdos, y todo a pulmón, y acá no había profesionales. Nosotros, en esa época, si nos daban un par de zapatillas, hacíamos una fiesta, porque así, todos los chicos, Marcelo que recién estaba, él te puede decir que se crió acá en el club, ellos jugaban más por la camiseta. Yo no creo que Marcelo haya cobrado, por ejemplo, Marcelo, te doy un caso, que él haya cobrado algo acá en el club. Para mí nunca cobró un peso, yo nunca cobré un peso, y la mayoría. O sea, se le daba, se cobraba, me acuerdo que había un grupo de simpatizantes que hacían fideos, tallarines y bueno, comida para poder mantener al chico que venía del Paraná, Gase, el Negro Retamar, el Pique Andrián, en esa época para poderlo solventar. Y Rogelio Perotti que les daba el alojamiento en su casa, ¿no? Que ahí nos pasábamos todos. Por eso nos hicimos tan amigos, porque nos juntábamos con ellos y como es, por eso se armó una gran amistad, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ¿un sentimiento personal por Atlético? Sí, yo siempre fui, siempre lo llevo, a la azul la llevo puesta, como también te digo que la verde para mí es la primera que está abajo y después sigue el azul. Incluso más, estoy re contento que haya arrancado de vuelta el básquet en el arte con Mariano. Bueno, siempre con buenos recuerdos y buenas experiencias. Roberto Barrios, Chino Barrios, un placer charlar con vos y que disfrutes mucho de este reencuentro con tus ex compañeros de Atlético. Bueno, Daniel, muchas gracias y bueno, yo siempre estoy viendo tus notas y bueno, cuando quieras saber algo que yo te pueda informar, ya sabes dónde encontrarme. Dale, ya vamos a seguir charlando. Roberto Chino Barrios con nosotros aquí en este programa especial.
Bueno, y ya nos trasladamos precisamente a la sede del almuerzo de este reencuentro de Atlético Tala del 87. Estamos con el goleador y la figura del equipo, el hombre de la selección entrerriana, el flaco Gustavo Agase. Bueno, bienvenido Rosario del Tala. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias por recibirme, muchachos, así tan amablemente. La verdad que ya no me acuerdo si fui goleador o no, pero bueno, pasaron tantos años. Pero bueno, gracias a Checho que me está diciendo de hoy que lo nombre. A Checho, así que muchas gracias. Checho también que fue el interlocutor y bueno, organizó, varias veces organizamos, pero siempre había bajas, pero bueno, hoy nos pusimos de acuerdo después de varias oportunidades, así que bueno, acá estamos disfrutando con los chicos, empezando a disfrutar el día, así que recién llegué, así que bueno, un gusto reencontrarme con todos los muchachos. Bueno, hagamos memoria. Año 87, sí, habías logrado un ascenso con Olimpia, habías sido jugador de la selección entrerriana. ¿Qué conocías de Tala? ¿Cómo se dio para que vengas a jugar a Tala? Bueno, yo termino de jugar esa temporada con Olimpia, en la Liga B, y terminaba el calendario, era de marzo a septiembre, octubre. Y bueno, se habían venido mis amigos que habían quedado fuera del equipo en Olimpia, bueno, Marcelo Andrián y Claudio Retamar. Y bueno, ellos vinieron y bueno, me contaban de la experiencia que estaban teniendo, estaban muy contentos además. Y bueno, ahí me hicieron también de interlocutor con Samuel. Y bueno, aparecía la... ¿Cómo fue la negociación? No, ni me acuerdo, pero bueno, me vine porque estábamos con los chicos, ¿no? Con mis amigos, volver a jugar con ellos y bueno, la expectativa, porque tenían un buen equipo acá, así que de a poquito fuimos sumando y bueno, creo que hicimos una buena participación, pero como recuerdo, me acuerdo de los viajes, veníamos en tren, muchas veces veníamos en tren y si no veníamos en el Fioravanti, creo que salíamos a las 3 de la tarde de Paraná y llegábamos, en el Fioravanti llegábamos 8:30 de la noche y el partido por lo general era 8:30, pero me acuerdo de muchísimas cosas. No me acuerdo de los nombres, pero había una persona que llevaba el reloj y era impresionante como el mago le decíamos porque con los dedos hacía maravilla, no teníamos la posibilidad de tener el reloj electrónico, lo veía toda la gente hoy en día, no, era un reloj más chico como el tipo de ajedrez, ¿no? Y bueno, la verdad que de local jamás perdimos y la verdad que fuimos a un cuadrangular final en Chajarí. ¿Qué recuerdo de ese viaje? No, bien, mucha expectativa, aparte nos seguía mucha gente, como siempre, ¿no? Atlético siempre lo sigue la gente y donde jugáramos teníamos mucha gente de respaldo, así que la verdad que se formó un muy buen equipo y sobre todo lo más importante que siempre hoy le digo a los chicos, que no solo es un equipo de básquet o un partido de básquet, sino que trasciende más allá, ¿no? Porque después de tantos años volver a juntarnos y hemos estado en todos estos años con la mayoría comunicado, hablándonos, sabiendo de cómo está nuestra salud, nuestra familia. Y bueno, esas son las cosas que te da el deporte y bueno, el básquet en especial. Y yo creo que Rosario Tala es un lugar especial para mí, porque tengo recuerdos, porque también después armamos el Deportivo Talense. Bueno, eso te iba a preguntar. Pero bueno, también una experiencia hermosa también. Así que el otro día estábamos contentos. Buenos recuerdos de Tala siempre tenés. Totalmente. Bueno, tu actualidad como presidente de Olimpia en tu nueva función. Y bueno, una experiencia nueva, la verdad que nunca me imaginé que iba a ser presidente. Me propuse ayudar al club el fin de año pasado porque los chicos que estaban en la comisión medio que ya tenían una etapa cumplida, estaban muy cansados y demás. Así que bueno, me propuse empezar a sumar al club, que es donde siempre jugué de chico, y mi segunda casa, donde está mi sobrino, mi familia. Y bueno, arranqué ahora en marzo. Y ahí vamos bien, vamos organizándonos. El club estaba medio abandonado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay mucha gente que se sumó con esta nueva gestión, muchísima gente trabajando. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que el club cada vez tiene más chicos, estamos haciendo algunas pequeñas obras para modernizarlo al club y también ponerlo de acuerdo a las pretensiones que hoy en día se merecen los chicos, ¿no? Mejorarle los vestuarios, mejorarle el piso, la iluminación, un montón de cuestiones. ¿Para jugar el prefederal? Vamos a jugar el prefederal. Estamos convencidos, sí, que somos un club de básquet, que hemos tenido, gracias a Dios, trascendencia a nivel provincial y bueno, queremos armar un equipo competitivo. Armamos ahora
Para el torneo local también un equipo que, bueno, está en los primeros puestos, no sé si nos va a dar para jugar una final, pero nosotros nos conformamos con que estemos en la semifinal. Y bueno, de ahí dirá el entrenador si necesita refuerzos, ¿no? Para jugar un prefederal, que obviamente es una exigencia mucho más alta, ¿no? Gustavo, que disfrutes mucho este momento. ¿Alguna anécdota que te quede de tus viajes a jugar para Atlético Tala 87, 94? Una que se te venga a la mente en este momento. Mira, qué sé yo, contarte de los viajes que te decía, de cuando vivíamos en la casa de Rogelio, que siempre era un maestro, tenía el televisor y se lo pedíamos prestado. Se lo pedíamos prestado y lo llevábamos a la habitación nuestra, al televisor, y bueno, no le gustaba, pero siempre Rogelio es un maestro, un tipo más bueno, que sé que falleció hace poco. Y bueno, con él también siempre tuvimos en contacto, pero no miles de historias, por ahí una en particular, hoy no me acuerdo, pero unas lindas experiencias, buenas sobremesas, de Samuel, de Delio, Paniza, del Mago también, excelente recuerdo de ellos. Bueno, muchísimas gracias, que disfrutes mucho. Dale, muchas gracias por estar siempre. Bueno, continuamos con el Atlético del 87, pero nos vamos a cruzar el Océano Atlántico, nos vamos a ir a España. Del otro lado del celular lo tenemos al paranaense Marcelo Andrián. Marcelo, ¿dónde estás específicamente? Ya, yo me vine para acá en el 2003 y bueno, aterricé primero en Madrid. Estuve ahí más o menos unos 17 años, me vine solo primero y bueno, y hice 2 meses un poquito de conseguir trabajo, después vino la familia y bueno, y ahora estamos en Oviedo, ¿entendés? Oviedo, en Asturias. Bueno, un referente de Olimpia de Paraná, de aquellos años 80, un equipo que jugó a nivel nacional en segunda división, y venir a Rosario del Tala, ¿qué recordás? ¿Cómo fue tu llegada a ese Atlético del 87 que hoy está celebrando un reencuentro? Mirá, fue algo que realmente yo en ese momento era juvenil, tenía, bueno, el 87 tenía 18, 20 y quisieron jugar en Tala y bueno, y agarramos y dijimos, bueno, me voy para allá, probamos y ya te digo, me recibieron la puerta abierta, muy contento. Después se vino el Claudio Retamar, el Gustavo, que es mi cuñado, hicimos un buen equipo y bueno, fue una gran aventura, te digo la verdad, fue algo que eso no se olvida nunca, ¿verdad? Bueno, hablando de esa aventura, el básquet argentino se está profesionalizando. Acá en Tala ustedes se los interpretaba, sobre todo por Gustavo, como jugadores profesionales, pero bueno, uno se viene enterando de algunas anécdotas. Eran profesionales también con mucho espíritu amateur. ¿Cómo eran esos viajes a venir a jugar a Tala? Te digo la verdad, era una locura, porque ya te digo, éramos profesional, pero entre comillas, tampoco vivíamos del baloncesto, era que realmente trabajábamos y íbamos a entrenar y al final era algo que lo llevaba en la sangre, pero no era que vivíamos del baloncesto. Lo que pasa es que bueno, éramos unos locos que nos embarcamos en esa aventura y bueno, pero ya te digo, del baloncesto, el mismo Gustavo, era muy poco en ese momento que vivíamos del baloncesto. Lo que pasa es que ya te digo, yo me entendés, después me vine para acá en España, que tenía 35 años, seguí jugando porque bueno, lo llevábamos siempre y te digo la verdad, tengo 57 años y me gustaría seguir jugando, lo que pasa es que bueno, el cuerpito ya tiene su kilómetro, ¿verdad? Pero se te ve igual, que aquel pibe que jugaba en Atlético Tala, o al menos muy parecido. Recién recordaban las anécdotas del famoso colectivo Fioravanti, ¿cómo eran ese trayecto Paraná-Tala, pasando por pueblos que hoy los colectivos no pasan? Una locura, te digo la verdad, el primer día que fuimos nosotros a la terminal de Paraná, dijimos, bueno, agarramos la mochila, el bolso con el Claudio Retamar, nos subimos al Fioravanti y decimos, no puede ser, un autobús que no tenía cristales, agarró por el camino de tierra, una cosa contarlo y otra cosa vivirlo, ¿me entiendes? Son cosas... Hay mucha aventura que contamos nosotros que hemos vivido, ¿me entiendes? Los cuento acá y no lo creen, ¿me entiendes? Te dicen, pero usted está loco,
Hemos tenido suerte, ¿entendés? Algún viaje en tren también, ¿no? Quizá, ¿no? Y en tren también, en tren. Y en el Chevrolet de mi viejo, en el Chevrolet que tenía mi viejo, ¿me entendés? Del año 70, ¿me entendés? Que nos metimos una vez, que nos agarró una lluvia por camino de tierra, el negro Rotamar y el Gustavo, ¿me entendés? Que casi nos quedaban empantanados y nada. Son cosas que, nada. Bueno, las estadísticas, ahí los archivos de los diarios dicen que los días 17, 18 y 19 de diciembre del 87, Atlético Tala juega ese cuadrangular final en Chajarí. ¿Qué recordás de...? Porque no era común concentrar, ir a un hotel, convivir en ese mundo tan amateur. ¿Cómo fue esa convivencia, esa final que jugó Atlético en el 87? ¿Recordás esos partidos con Ciclista, con Recreativo, con Unión de Chajarí? Eso ya te digo, siempre cuando tengo la posibilidad y hablo con los vagos de Ciclista, de Olimpia, la verdad, siempre sale esa anécdota de ese partido, ¿me entendés? Que aparte los rivales que teníamos éramos todos amigos, ¿me entendés? Estaba el Guasón Iturria, el Pilín Terranova, que decir puta madre, ¿me entendés? Y eso, ya te digo, no se olvida nunca, ¿me entendés? Pero esos partidos también nos robaron, Nos robaron y ese cuadrangular, si no estaríamos nosotros ahí en el ascenso. Preguntale a Gustavo ahí la vendida que nos mandaron, ¿verdad? Bueno, maestro, la verdad que un placer escucharte acá un día nublado en Rosario del Tala, un asado impresionante y bueno, recordando aquel equipo de hace tantos años. Me gustaría estar ahí compartiendo con ustedes, ¿me entendés? Porque ya te digo, eso ¿me entendés? Podés tener los años que tengas, pero ya te digo, ¿me entendés? Uno lo lleva siempre adentro y no se olvida nunca, ¿me entendés? Son cosas, y ya te digo, le agradezco un montón que se hayan acordado de mí, porque acá estamos hablando de 38 años. Yo no tengo contacto con ustedes, pero esto ya te digo, ¿me entendés? Se me pone la piel de gallina porque ya te digo, esto no es para cualquiera, ¿me entendés? Bueno, el club siempre recuerda a ese gran equipo del 87, precursor de Atlético en la liga, así que bueno, felicitaciones por lo vivido y un abrazo grande, maestro. Vale, igualmente, que pasen un gran día ahí y ya te digo, cuando esté tomando un fernet, decirle a Gustavo que me llame por WhatsApp. Un fenómeno. Bueno, seguimos con las comunicaciones de Atlético del 87 y en este caso vía Zoom vamos a hablar con otro referente del básquet paranaense, Claudio Retamar. Bueno, con los dos y continúa Marcelo Andrián, los tres y Gustavo Agase. Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, la verdad que muy contento de ver gente tan buena, tan linda, con la cual pasamos muy gratos momentos en aquella vieja época, ¿no? Muy lindo, muy contento. Ahí Andrián se lo ve prácticamente igual, al flaco Agase también. ¿Cómo lo ves a los muchachos de Tala? ¿Muy distintos después de tantos años? No, lo veo bien. Lo he visto hace unos años cuando con Olimpia íbamos a jugar Liga Provincial y me encontraba con el Vasco, con el flaco, el parrillero, de lujo. No, se lo ve bien. Te diría que estamos casi todos para hacer un picadito. Bueno, ojalá que no falte. Por ahora la picadita bien espectacular acá en la casa del flaco Melchor. ¿Qué recordás de ese equipo Atlético Tala de 1987? Hacé memoria, negro, a ver. No, de aquella época... ¿Cómo la tiraba, negro? Era un gran grupo, buena gente que nos recibieron a nosotros muy bien. Porque a veces es fácil irse de un club llegar a otro, más en esa época que no era tan habitual, y nos recibieron muy bien de él, el entrenador, bueno, toda la gente, los jugadores. La verdad que fue una época muy linda, con Samuel ahí también en la cabeza, y esos son los recuerdos más importantes. Y creo que esto que está pasando ahí en ese momento es fruto de eso. Fueron grandes personas las que se reunieron, un muy buen grupo, y eso es lo que más rescato. Muy lindo. Bueno, acá está junto a nosotros una figura del básquet entrerriano y una figura del básquet talense, como es el Vasco Oscarriaga. ¿Qué concepto tenés de este deportista emblema de nuestra institución? No, el Vasquita sí, un gran jugador, muy agresivo, muy aguerrido para jugar, le gustaba el 1 contra 1. No, una gran persona. ¿Vos te acordás que daba pocos pases, negro, no? Sí, bueno,
Pero no había estadística en esa época. Pero lo queríamos igual. Sí, sí, la verdad que... Nosotros, claro. Negro, ¿vos jugabas de ayuda ahí en ese equipo o jugabas de base? No, base, ayuda, bueno, lo que el momento indicaba y lo que el entrenador nos pedía. Pero sí, jugando de base o jugando de 2 también. Cuando el Vasco agarraba la pelota, jugábamos de 2. Eso era inevitable. A los pivots. No pasaba una, negro, no pasaba. Decí la verdad, nos volvíamos en el Fioravanti puteándolo porque no nos pasaba la pelota, pero bueno. ¿Vos viste? Pero lo queríamos porque por el buen tipo. También iba encarando, que no llegaba a Pentadero, no paraba. Claro, Pechito tenía el récord provincial de fulles en ataque, porque le gustaba ir a chocar y iba de vuelta. Pero bueno. Era áspero. Sí. Y los pivotes teníamos que ir a buscarla afuera porque no llegaba la pelota. A no ser, Piqui, que agarráramos rebote en ataque, si no nos tocábamos una pelota. No, era para sacar el tablero. Para eso. Sí, encima. Qué bueno. El gran Vasco Carriague, bueno, como toda figura, pero era muy común también en esa época tener jugadores de 20, 30 puntos, ¿no? Que hoy pasa menos, me parece más colectivo el juego. Sí, es más colectivo, sí, sin duda. O sea, hay jugadores importantes, pero los que lo secundan también cumplen roles importantes también para el equipo y por eso por ahí el score, los goles o los goleadores están más repartidos. Antes era habitual tener 1 o 2 que iban a la cabeza, iban al frente y después de eso el resto, pero no, ahora ha cambiado eso, el juego es más colectivo. Claudio, a todos les hemos preguntado esas finales en Chajarí, ese cuadrangular final, ¿qué recuerdos se tienen de un evento que acá se pudo ver por televisión, en Tala, que mucha gente lo recuerda hasta el día de hoy? No, fue muy lindo, una experiencia bárbara, haber llegado hasta esa instancia. Y la verdad que lo mejor fue, como te dije, una época muy linda, un grupo muy lindo que por eso se llegó hasta donde se llegó. Esos recuerdos son imborrables, sin duda. Decías que venías seguido por ahí a Tala, hoy en día Rosario del Tala está inmiscuido en el básquet profesional hace muchos años. ¿Cómo era ese Tala basquetbolero de los años 80? Bueno, ahí nosotros, o por lo menos estábamos ahí, sentíamos que había en ese momento con Peñarol una rivalidad que existe actualmente, que era tremendo. Era la ciudad dividida en 2, exactamente. Era muy lindo. Nosotros no lo vivimos, o yo no alcancé a vivirlo, pero todas las anécdotas que se contaban en esa época, de lo que se vivía en Tala, era muy fuerte. Era algo que era, qué sé yo, a matar o morir, para decir alguna frase, una palabra. Pero era muy lindo, se vivía un lindo básquet, o sea, una linda sensación de estar ahí en Tala jugando básquet. Y también, mirá, te digo más, Samuel por ahí nos llevó a ver fútbol también, que era algo que pegaba muy fuerte también ahí en Tala. Te está escuchando Samuel Negro también, ahí está, ahí lo tenés. Íbamos creo que a Solá fuimos, y todo el plantel de fútbol a ver, no sé si fue un domingo de la mañana, un sábado de la mañana, y la verdad que muy lindo, la verdad, un recuerdo imborrable. Bueno, lo lindo es escucharte, Claudio, acá la estamos pasando bárbaro con tus 6 compañeros. Bueno, que tengas un día hermoso. Bueno, gracias por esta comunicación, y la verdad que como dije en el grupo, es muy lindo todo esto, lástima no poder estar en este momento. Les pido que se vuelva a repetir y no sé si el Piqui vendrá, no creo que llegue, pero bueno. Ya lo vamos a traer, lo tenemos casi convencido. ¿Quiere que le paguemos lo...? No me metas a mí que te cagaste, boludo, estás 150 kilómetros y te cagaste para ir a Tala. Muy bien, ahí me gustó. Estoy trabajando, no, en este momento no, pero estaba trabajando y dentro de un rato ya me voy a trabajar. Sí. Piqui... Si no has trabajado nunca, negro, que vas a trabajar hoy, un sábado, boludo. Un sábado vas a trabajar. Escuchá, Negro, Piqui tiene las mismas condiciones que cuando jugaba acá, quiere que le paguen el pasaje, pero sale un poco más caro que el Fioravanti. No, recién ni sacamos el kit y está todo pago.
Ya está sacando cuenta, Samuel. Si podemos llegar a pagar este asado, capaz que una de esas juntamos para el viaje de Piqui. Bueno, querido, gracias por todo. Estamos en contacto. Dale. Un abrazo. Bueno, impresionante. Básicamente el conductor, el gran animador ha sido el presidente de Olimpia, Gustavo Agase. Así que para nosotros nada, unos espectadores de lujo en este reencuentro de Atlético Tala del 87. Bueno, vamos a escuchar al presidente de Atlético Tala. No sé, cuando se callen yo hablo. No hay problema, ¿viste? No hay problema. Sigan ustedes, sigan nomás. Vamos a escuchar las palabras del presidente de Atlético Tala. Le vamos a dejar el micrófono, que es un buen conductor también. En primer lugar, realmente muy contento con este encuentro. Alguna gente realmente, como el Chino Barrio, hacía muchísimo que no lo veía, Marcelo Zavala de vez en cuando, a Gustavo sí, nos hemos encontrado varias veces, no acá en Tala, pero por ahí en Paraná en algunos enfrentamientos. Y el resto sí, nos vemos seguido, pero no es común así un encuentro de este tipo entre un grupo de jugadores que jugaron juntos hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando realmente de 37 años, ¿sí? 37 años, es una banda, ¿viste? Es una banda de tiempo. Es una vida, sí. Sí, exactamente, es una vida. Y está bueno, ¿viste? Está bueno que nos juntemos de manera informal, como se ha hecho. El club simplemente prestó sus instalaciones, como corresponde. Y nada, la estamos pasando recontra bien y con muy buenos recuerdos de aquella época, con cosas que se han contado porque se podían contar públicamente y otras que las contamos acá porque de otra manera es imposible. Y bueno, y en ese contexto, nosotros Atlético como club, también queríamos que se lleven un recuerdo de este encuentro, ¿sí? Fue muy bueno también la charla con Retamar, desde Paraná, con Andreán, desde España, ¿no? Sí, desde España, eso. ¿Sí? Quedó algo del 87. Está muy bueno, o sea, el club ha cambiado mucho, nosotros hemos cambiado mucho, pero esos momentos, como muchos otros, son importantes para cada uno de nosotros. Y lo noto acá, escuchándolos a ustedes, charlando, de que quedan ahí en la memoria, ¿viste? Y por ahí hacen falta este tipo de momentos para sacarlos afuera un poquito, sí. Así que está bueno. A los que andan poco por acá, además está decirle que el club siempre tiene las puertas abiertas para todos. Es muy lindo para nosotros como club recibir a gente que ha pasado y que ha dejado algo. Todos han dejado algo como jugadores, como entrenadores, como dirigentes, fundamentalmente como personas. Y también es importante de que ese paso de ustedes por el club a ustedes les haya dejado algo, de que sepan, de que recuerden, de que alguna vez, algunos por mucho tiempo, otros por menos, se pusieron esa camiseta, la defendieron, ganaron, perdieron, y eso está muy bueno. El club tiene más de 100 años, o sea que cualquiera de nosotros es apenas una cosita chiquitita dentro del club, pero no por eso menos importante. Les vamos a entregar unos recordatorios, muchachos, nada más que para que lo tengan ahí en la vitrina. Raúl Oscarriague. Anda pasando. Marcelo Zavala. Dale. Gustavo Agase, maestro Agase, el hombre de Olimpia, presidente de Olimpia, colega, maestro Gustavo.
Gracias, no, la verdad que quería agradecer por el recibimiento que me han dado, la verdad que... una caricia al alma, la verdad. Volver tantos años atrás, tanta historia que por ahí uno cree que están olvidadas, pero bueno, empezás a charlar y acordarte, y son sentimientos únicos que uno tiene. Y en mi carrera, la verdad que jugué un montón de años, creo que hasta los 40 y pico, y cada vez que me preguntan el currículum, dónde jugaste más, y me sale, la primera salida que tuve de Olimpia fue en el 87, cuando vine a jugar acá a Atlético, y lo digo con orgullo siempre. Yo he sido jugador de Atlético Tala, y por cada... No, pero lo digo sinceramente, porque es un orgullo haber vestido esta camiseta, y sobre todo, ¿no? Lo que significa Atlético a nivel provincial, porque sabemos que no es fácil venir a jugar a la cancha. Me tocó venir a jugar, no sé si como jugador en contra, pero como entrenador sí, y sé lo que significa venir a jugar acá. Es muy difícil ganar, es casi imposible ganar acá, ¿no? Tenés que tener una muy buena noche para ganar, y eso no es que lo sepa yo, sino que lo saben todos. Pero bueno, yo lo disfruté mientras jugábamos porque teníamos una localidad muy fuerte, por el apoyo de la gente, por el cariño, por la pasión que tiene la hinchada, que te siga a todos lados, que sabés que está respaldado. Me hice presidente del club, en definitiva, porque como entrenador nunca me llamó para ser entrenador de Atlético. Nunca me llamó. Yo dije, en algún momento me va a sonar, no para preguntarme cuánto cobro a fin de mes, como jubilado y demás, sino que dije, bueno, algún día me va a llamar para preguntarme si querés ser entrenador de Atlético, y la verdad lo hubiera pensado y me hubiera encantado. Pero la verdad que viví los meses que estuve acá, y bueno, pasé bárbaro y lo disfruté, y bueno, la verdad que a través de los años lo que queda es la amistad. A Checho, gracias por llamarme. Te comiste otro, Checho, porque está un poquito más ancho que Peuchele. No, la verdad que era un junior, no era juvenil. No tenía muchos minutos quizás en esa época, pero la intensidad que le ponían los entrenamientos y el cariño siempre. Nos hemos visto 1000 veces después en Paraná y con todos los chicos. El Chino, un gusto verlo acá. También Marcelito, siempre pregonando en el grupo, también dando participación. El Pichi lo mal que hizo fue irse a Quique, en vez de irse a Olimpia, que éramos rivales. Era un áspero rival. Cacho me decía, andá con Black. Siempre fui un gran defensor, pero nunca me animé a pararme el full ataque de Pichi, porque te llevaba puesto. Así que no, muy agradecido al dueño de casa. Flaco, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, el Vasco es un tipo, ¿cuántas décadas jugó al fútbol y al básquet? Hay estadística, vos que llevás estadística. Dejá de boludear y ponete a laburar en el Vasco. ¿Cuánto? Un crack total, la verdad, un respeto enorme. Un respeto enorme, y lo bueno que su hijo, un crack también como persona y como jugador, también ha sido una leyenda dentro de lo que es Atlético, así que la verdad orgulloso, loco, de estar acá y de haber vestido la camiseta de Atlético y ser parte, porque me siento parte, chiquitito, lo más ínfimo, como decía, de este club que tiene más de 100 años. Así que muchas gracias y ha sido un gusto por venir. Bien eso de que no te voy a llamar en... Sos parte de nosotros. Es barato, pero es barato. Alejandro González. Muchas gracias, es con micrófono. Bueno, yo en pocas palabras... No, es dirigente. En pocas palabras, la emoción ha tenido un punto importante, porque a muchos los veo, muchos no están acá, pero con muchos nos cruzamos bastante seguido. Yo sigo en el club, tengo los chicos y lo que sea, pero esta reunión específicamente me ha llevado a momentos diferentes. Me he reído como si hubiéramos estado concentrando con algunos. Yo era muy chico, solo lamento que el Pichi no me pasara la pelota. Lo único que lamento es que no me pasara la pelota. Pero después
anécdotas hermosas y si se la pasaba al Vasco había que jugar con 3 pelotas. Pero eso, como eso no se dio, yo no la pude meter tanto en esa época. Y el chino que está enojado porque dice que perdimos un partido porque no le pasé una pelota. Pero bueno, sí, no, bueno, y volviendo en serio, me parece que estas reuniones, por lo que estoy viendo, a todos nos ha generado digamos, una visión de la vida diferente, que si nos ponemos las pilas y logramos juntarnos un ratito de vez en cuando, es diferente a cruzarte en la calle y demás, y entonces le doy la connotación que tiene. Ha sido muy importante institucionalmente, pero más que nada como persona. Yo agradezco a los que se pusieron al hombro esta convocatoria y la verdad la celebro con todos. Muchas gracias. Dale. Sergio Pichi González. Gracias, Samuel. Nos vemos para esa apertura, Pichi. ¿Qué puedo decir yo, boludo? No, le agradezco mucho a Checho que se movilizó y nos movilizó a todos, que ni nos hubiésemos imaginado. Yo hace 2 meses ni me hubiese imaginado Ajá. Vos, Chino, me metiste en el grupo por Facebook, y yo no le doy pelota a Facebook. Un día encontré un mensaje del Chino, gracias. Y gracias a todos por lo que pasamos, por los recuerdos. Y nada, gracias al flaco Melchor, que nos hizo el asado, nos recibió en su hogar. Y nada, gracias a Atlético por ser el mejor club de la ciudad. Y de la provincia también. Nosotros hemos competido mucho en Premini, Mini, campeonatos de clubes, en Paraná. Siempre terminamos perdiendo, pero competimos lindo desde chiquito. Muy bien, muy bien. Roberto Chino Barrios. No va a quebrar, no te va a quebrar. No te vayas, impresionante de un Ya hablé, ya, boludo. Tiene que hablar. No. Simplemente yo hoy lo decía en la nota, al margen de ser un equipo de básquet, somos un equipo de amigos, que fue lo que formamos, porque estamos todos acá. El que no pudo venir, bueno, porque no pudo, pero no es por otra cosa. Y bueno, siempre estamos en contacto y bueno, nada más. Yo creo que esto está bueno y a ver si podemos llegar a los 40 todos juntos y festejar los 40 años de aquel equipo, ¿no? Gracias por venir, Chino. No te olvides de pagar. Marcelo Carelli. Todo terreno, todo terreno. Bueno, agradezco esta mención, la mención que se tomó el club, de hacer esta pequeña mención, pero grande. Como decía en la nota hoy, yo creo que el club, para mí, por lo menos para mí, fue mi segunda casa, fue un sentido de pertenencia, de tener una persona que nos inculcaron el amor por la camiseta, que eso es lo que más prevaleció, por lo menos en mí, ¿no? Después, bueno, agradecer a las personas que trabajaron tanto para que para pudimos entrenar en las ligas, para poder entrar en las ligas, gente que hoy no está, que hoy ya nos dejó, que está en otro lugar, que trabajaron bastante para que nosotros pudiéramos estar representando al club. Abel, en su momento, Leñiski, todas esas personas que laboraron mucho por el club. Creo que hoy Raúl Poloni, hoy personas que ya no están acá con nosotros, pero que, bueno, las tenemos en el recuerdo. Personas que ponían su auto, que nos viajábamos, Rogelio, persona que lo albergó acá
a los refuerzos de Paraná y bueno, contento por el momento, contento por el lugar, contento por el momento, digamos, veníamos trabajando esto con Sergio, con el Chino, bueno, se dio, se alinearon los planetas y bueno, nada, o sea, agradecido porque bueno, siempre estamos cruzándonos, pero bueno, esto es algo especial que bueno, que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y hoy muchos de los que están acá hoy están trabajando en el club, son parte del club, son parte de la dirigencia, están apoyando lo que hoy se sigue gestando, que es lo que es el club, todo lo que es la formativa, que aquellas personas que en su momento, como Delio, Rivero, bueno, personas que estuvieron trabajando en su momento, bueno, hoy tenemos el premio, digamos, tenemos la gratitud de poder estar acá, o sea, de poder estar disfrutando, de poder estar en familia, y bueno, acá mi amigo que me sigue dándole, le doy color. Mi amigo el Pichi. Pero bueno, en fin, agradecido porque bueno, nos formamos y bueno, estamos acá, somos personas agradecidas, sobre todo. Jorge Melchor, Flaco Melchor. Ahora va a hablar. Yo quiero agradecer a todos por haber venido a mi casa. Y esto, no hay ningún problema. Esto lo organizó el Chino, que me mandó me llamó por teléfono, y de acá coordinamos con el Checho y acá estamos. No, es así. Y acá serán la bienvenida para todos. Cuando quieran venir, esta es la casa de ustedes. Gran abrazo y muchísimas gracias por haber venido. Bueno, y el último recordatorio es para uno de los que ha motorizado realmente este encuentro, que es Sergio Checho Larumbe. Bueno, chicos, la verdad que cuando el Chino me convoca para esta organización, me dijo, mirá que me quedan pocos años de vida, y la verdad que eso me movilizó a encarar toda esta instancia. Y agradezco haberlos conocido con tan poca edad, tan corta edad. Agradezco a Samuel, la verdad que yo lo considero un amigo, a mí me ha ayudado mucho y siempre estoy ahí cuando me convoca. Agradezco a ustedes haber sido compañeros míos, la verdad que fue un orgullo estar jugando con ustedes al básquet y compartir desde muy chico. Al Vasco, que gracias al Vasco fui triplero porque nunca me pasaba una pelota. Y bueno, me tuve que ayornar al Flaco Melchor, a todos, del Flaco Agase aprendí a marcar, a Marcelo, bueno, de todos, del Pichi. La verdad que todos son como amigos de la vida. La verdad que estoy muy feliz por esta convocatoria. Gracias, Flaco, porque la verdad que de primera todo lo que hiciste. Y bueno, creo que vamos a seguir encontrándonos. Esto es parte de la vida, de juntarnos, de estar juntos. Vivimos muchas cosas fuertes en nuestra época de adolescencia y no se olvidan más. Agradezco a Alejandro González, el Gao, que hoy por hoy seguimos compartiendo otros deportes y nos hace sentir bien. Así que bueno, muchas gracias y... Ah, perdón, sí, también a Charlie Palacio, acá está, muchas gracias, a Luis Blanco y a todos los que hicieron posible esto, gracias. Hola,
Tengan ustedes muy buenas tardes. Pero, pará, no te rías. Pará, no te rías. La verdad que muy buena jornada. Un lujo estar compartiendo con estos chicos después de 37 años. Y la verdad, no sé si algún equipo se juntó después de 37 años. Muchas gracias por los recordatorios. Muchas gracias por el asado flaco. Salió medio crudo, pero no importa. Pero muy bueno. Cuando yo te cobre vas a ver que no me vas a decir eso. La verdad, muchas gracias y un placer habernos juntado y que haya venido el presidente. Yo pensé honestamente que no iba a venir. Que aún es presidente actual y espero que sea por muchos años. Gracias a todos y un abrazo grande para los compañeros. Bueno, yo aprovecho acá, en esta instancia, de que compartimos con Marcelo Zavala, que no quiso hablar en ningún momento. Y yo sé que él tiene cosas guardadas para decir. Tiene cosas guardadas para decir. Gracias. Bueno, yo le quiero agradecer al club, principalmente, a Samuel por todos estos años y a todos ustedes, que tenemos muy lindos recuerdos, y en especial al flaco que nos abrió las puertas de su casa. Muchas gracias.